video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola compañeros, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estos pequeños cursos, tutoriales sobre la pedagogía teatral puedan ser funcionales para el trabajo que ustedes están realizando, donde se encuentren. Mi nombre es Fernando Briones y bueno, vamos a continuar con otro de los segmentos, ¿verdad? Para poder generar un poco la actividad teatral dentro de los conceptos de la pedagogía y las ciencias de la educación. En este momento va a ser bien importante en este tutorial poderles recordar cuál es el interés que tenemos para que estos trabajos se puedan realizar de manera mucho más acertada. Uno de los grandes problemas que hemos tenido dentro del trabajo del teatro y en la universidad es si la universidad utiliza o no, como lo decíamos la vez anterior, estrategias didácticas para poder enseñar la actuación, la dirección, la producción y todo lo que conlleva la actividad teatral. En este pequeño segmento que vamos a tener ahora, vamos a hablar concretamente de algo muy especial. Vamos a hablar acerca de la educación, ¿verdad? Y vamos a tratar de ubicar qué es la pedagogía teatral y cómo se relacionan con las ciencias de la educación. Nos encontramos, les tengo que decir dónde, en un espacio maravilloso, en un espacio teatral, donde se da el teatro que se llama El Cubo, en el Instituto de Artes de la Universidad. Esperemos que este pequeño segmento de conocimiento pedagógico nos pueda ayudar un poco a entender qué es en sí la pedagogía teatral. Sabemos que es un elemento complejo, ¿verdad? Y bueno, yo les quisiera leer un poco acerca de lo que es la educación. Les quisiera comentar que en México, de manera general, el sistema educativo mexicano es el que se encarga de generar programas, planes, estrategias a todas las instituciones que conforman este sistema. Dentro de este sistema, pues obviamente tenemos una Secretaría de Educación Pública, que es la que se encarga completamente de realizar estos planes de estudios que después manda a todas las instituciones para que éstas se puedan aplicar. Lo importante de la educación artística y cualquier tipo de educación, es que tenemos que saber perfectamente bien cuál es el individuo que queremos conformar en nuestra sociedad. La educación sí es importante, es decir, hay muchas maneras de educar, pero los expertos, los profesionistas, los estudiosos han definido estas dos partes en dos grandes corrientes, inclusive históricamente. Por un lado tenemos el conductismo y por otro lado tenemos el constructivismo. Ya hemos hablado un poco la vez pasada, de manera muy general, en qué consisten estas dos formas de enseñar, estas dos formas de educar. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a educar? Y lo más importante es que me gustaría leerles un poco sobre lo que le interesa al sistema educativo mexicano para comenzar a ubicar y llegar a lo que nos interesa a nosotros, que es la educación artística y la pedagogía teatral. El sistema educativo mexicano tiene una base fundamental en la Constitución, la cual dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación
La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, esto es maravilloso, armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él el amor a la patria y fomentará en él la conciencia de solidaridad. Es decir, esto es bien importante que lo podamos entender porque a partir de aquí viene todo lo demás. Viene toda la concepción de la educación artística, viene toda la educación de la pedagogía teatral. Cualquier ser humano que se enfrente ante un alumno tiene que seguir de manera ferviente estos grandes pensamientos, ¿verdad? Es decir, el desarrollo armónico de las facultades integrales que conforman al ser humano. Es decir, su espíritu, su biología, su filosofía y su pensamiento. Ahorita más adelante vamos a poner un pequeño cuadrito, ¿verdad? Que nos va a ayudar a entender, a ubicar lo que nosotros queremos ahorita tratar de explicar. Es decir, dónde se ubica la pedagogía teatral. ¿Qué es la educación artística? Y uno de los cuadros importantes que tenemos que saber es que efectivamente la pedagogía teatral viene registrada, explicada a través de la pedagogía y de las ciencias de la educación. Por lo tanto, la pedagogía teatral estudiará los problemas de la educación artística en los niveles en que ésta se desarrolla. Es decir, qué valores éticos, morales y estéticos vamos a transmitir para que este ser humano artista viva, conviva y cambie nuestro mundo social. Continuamos un poco más, tenemos aquí una estructura, un pequeño mapa conceptual para poder definir nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es muy sencillo, nada más es tratar de ubicar qué es la pedagogía y qué es la pedagogía teatral, qué es la educación y qué es la educación artística. Para esto tenemos este pequeño cuadrito que estamos diciendo que toda la educación viene de un proceso bien importante que es el artículo 3º constitucional, donde estamos hablando del desarrollo de las facultades armónicas del ser humano, ¿verdad? A través de una transmisión de valores éticos, morales y en este caso estéticos. ¿Quién se encarga de elaborar, quién se encarga de diseñar la estructura de comportamiento del humano? Artista, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura. ¿Por qué lo estamos mencionando? Porque ellos son los responsables de generar una serie de planes, de proyectos para que el individuo pueda considerarse como artista. Es decir, todo está planeado, todo ya viene estructurado. Si el maestro, si el director, si el coordinador, si los responsables de llevar estos programas ya determinados por un sistema lo desconocen, pues ya se imaginarán lo que pueda pasar, ¿no? Pero bueno, ya será otro capítulo para otra plática mucho más profunda. Por ahora vamos a tratar de explicar, ¿verdad?, qué es la pedagogía. Y para eso, para no errar, quiero citar algunas ideas donde dice que la pedagogía es el estudio intencionado, sistemático y científico de la educación, considerándose como la disciplina que tiene por objeto el planteo, el estudio y la solución del problema educativo. Es decir, la pedagogía estudia los problemas de la educación, es decir, los problemas que existen
en la educación básica, en la primaria, secundaria, en la educación media, en la preparatoria, y lo que nos corresponde a nosotros, la pedagogía es la que se encarga de estudiar los problemas que existen en la educación superior, ¿verdad? De ahí, obviamente, el instituto, los organismos retoman estas ideas y comienzan a plantear que es una pedagogía teatral. Es decir, si la pedagogía es el estudio sistemático, intencionado de los problemas que surgen en la educación, la pedagogía teatral será también una ciencia intencionada, ¿verdad?, que tiene por objeto estudiar la educación artística y los problemas que surgen, ya sea en la danza, en la primaria, o el teatro, ¿verdad?, en la secundaria, o en la educación superior, todas las áreas en conjunto. Lo más hermoso que estamos tratando de explicar es que sí hay una relación totalmente estudiada entre la pedagogía teatral, la educación artística y la educación en general. Por lo tanto, vamos a tratar de definir qué es la educación, ¿verdad? La educación es el conjunto de conocimientos, preceptos y métodos por medio de los cuales se ayuda a la naturaleza en el desarrollo y perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morales y físicas del ser humano. Es decir, viene desde el artículo 3. Nosotros los docentes, nosotros los que preparamos los artistas, debemos de tener una conciencia, ¿verdad?, una voluntad, un gusto por el desarrollo armónico de los futuros artistas. ¿Por qué? Porque es la manera en que yo voy a conformar y es la manera en que el sistema ha dicho que nosotros somos los responsables de conformar a estos seres artistas que van a enseñar, a sentir el espíritu de una sociedad en evolución. La importancia de los artistas, la importancia de que nosotros, los que nos dedicamos a desarrollar didácticas dentro de la preparación de nuestros artistas, es fundamental. Es decir, la pedagogía y las ciencias de la educación son directamente proporcionales a los argumentos que plantea una pedagogía teatral y todos sus maestros representativos, universales, ¿verdad? Y la educación va directamente proporcional a la educación artística. Estos 4 elementos son fundamentales para que el docente, el alumno y la institución podamos conformar hombres libres y mujeres libres en este mundo que se está desarrollando maravillosamente en nuevos valores éticos, morales y estéticos. Muchas gracias.